Si estás viendo este video es porque seguro te llegó el mensajito. Sí, AdSense está pidiendo información fiscal para las personas que no residen en Estados Unidos, los creadores de contenido. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Esta es la notificación que nos ha llegado acerca de lo que AdSense está pidiendo. Sucede que ahora Estados Unidos está cobrando un por ciento de lo que son las ganancias que tenemos por las vistas que tienen personas que residen en Estados Unidos, solo personas que residen en Estados Unidos. Y en caso de que nosotros no llenemos esto, bueno, pues se nos cobrará un 24%, me parece que es, de todas nuestras vistas, ya no solo Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo vamos a llenar esto. Y para que ustedes vean, es muy fácil, muy fácil, no crean que es algo complicado. Vamos de inmediato a entrar a nuestra cuenta de AdSense, a loguearnos. Usted ya debe saber cómo hacer esto porque si te llegó el mensaje porque ya tú tienes tu cuenta de AdSense, posiblemente, o si no. Vamos acá a la sección de pagos para entrar a la parte. Como ven, aquí tenemos también el mensaje nuevamente en color rojo. Vamos a esta parte de acá abajo donde dice gestionar configuración. Ahí debemos entrar para trabajar y empezar a llenar lo que son las informaciones que nos están pidiendo. Y esta parte de antemano usted la debe tener llena si ya creó su cuenta de AdSense. Entonces buscamos acá una parte acá donde dice información fiscal de Estados Unidos. Le damos ahí donde está el lápiz para editar. Editamos esa parte y le damos acá, seleccionamos gestionar información fiscal. Esto nos traerá a una nueva página donde tendremos que verificar la contraseña de nuestra cuenta. De hecho esto, llegaremos a este formulario o a estas preguntas que nos hacen. La primera nos dicen qué tipo de cuenta tiene. En el caso mío es una cuenta particular, por lo que si la de usted es particular, también ponga particular. Le damos a siguiente y al darle a siguiente se nos abre otra pregunta, la cual nos dice que si eres ciudadano o ciudadana o reside en Estados Unidos. En el caso mío, yo no resido en Estados Unidos y tampoco soy ciudadano, digo que no. Y para aceptar tenemos que seguir dándole de igual forma que la anterior, darle a siguiente. Acá abajo se abre una nueva sección donde nos dice que según las respuestas que has seleccionado antes debemos llenar el W8BEN. Pues lo seleccionamos y damos a ir a formulario. El formulario seleccionado. De inmediato tenemos que empezar a poner las informaciones acá, poner el nombre, el país de ciudadanía. Hay una parte que dice nombre comercial, pero es opcional, por lo tanto no lo voy a llenar, solo voy a poner mi país. Acá abajo aparece esto de tienda extranjero, no soy de eso, le doy a siguiente y voy a esa parte acá donde dice dirección. La dirección que permanece, apartado de correo o es temporal. Se solicitará lo que usted lee esa parte ahí. Acá nosotros tenemos que empezar a llenar lo que son nuestras direcciones, poner el lugar donde vivimos y acá dice que darle a siguiente, y palomear esa parte es solo si el lugar de nuestra dirección es igual al de el código postal. Y dice acá, bueno, que está reclamando un tipo de retención, reducir la virtud de un tratado fiscal. Bueno, aquí le damos que no. Seleccionamos esta parte que dice acá, siguiente. Al cargarse de esto te va a permitir a ti verificar que lo que llenaste está correcto. Por eso le damos acá, esta parte azul, para entrar y chequear que nuestros datos están completamente
y correcto. Aquí le palomeamos esta parte para confirmar y le damos siguiente. Por último, tenemos que bajar la parte porque esto es como un contrato y tenemos que firmar ahí. ¿Cómo vamos a firmar? Con su nombre completo. Aquí no pueden haber tilde ni tampoco ñ. Y aquí dice que sí, que soy la persona para esta sesión que la firma y le damos siguiente. Y en esta parte, en esta sección le damos a que no. Usted lo lee y usted verá a qué se refiere. Tengo que hacer el video un poco corto. Y acá le damos a este certificado, o sea, palomeamos esta parte para certificar lo que se nos pide. Acá dice que facilita información fiscal para un perfil de pago nuevo y ya creado que no ha recibido pago. Como yo no he recibido pago, lo colocamos así. Si usted ya ha recibido pago, entonces usted coloca la segunda opción. Damos a enviar y luego de que se cargue, entonces vemos el resultado acá que tiene que decir aquí aprobado. ¿Ves? Esto fue el 27 de marzo que lo hice. Entonces ahí debe aparecer esta parte aprobada. Y eso es todo. Espero que se suscriban, den like y compartan.